México tiene una gran área de oportunidad al ser vecino con la mayor economía del mundo. Sin embargo, dada su ubicación geográfica, ha tenido que lidiar con problemas como el tráfico de mercancías ilícitas y la delincuencia organizada. Pero de esto nos estará platicando más el doctor David Barrios. Yo soy Geo Castillo y te invito a que escuches el episodio 18 de Coyuntura Económica. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 18 de Coyuntura Económica, el podcast. Estamos de regreso para seguir hablando de los artículos publicados en el Boletín Coyuntura Económica número 13 sobre la política industrial en México, alcances y limitaciones para el crecimiento estable y sostenido. La descarga es completamente gratis y podrán hacerlo dando clic en el link que aparece en la descripción de este video. Les invito a que estén pendientes también de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica IEC y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Únanse a la conversación. Los invito también a comentar los artículos publicados en el boletín y a dejarnos sus dudas y comentarios para los autores. No olviden seguirnos y suscribirse a nuestros canales. Van a encontrar información relevante sobre economía de México y el mundo. Y bueno, el día de hoy nos da mucho gusto recibir al doctor David Barrios Rodríguez. Él es investigador académico aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, es profesor de la carrera en estudios latinoamericanos y desarrollo y gestión intercultural. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor del libro La vida entre cercos, militarización social en América Latina en el siglo XXI. Doctor David, bienvenido a Coyuntura Económica, el podcast. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora, por la invitación y bueno, pues es un placer poder contribuir en este espacio. Muchas gracias, doctor David. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre su artículo México ante la transición geopolítica y el declive del Estado-Nación, publicado en nuestro más reciente boletín, en el que se hace una revisión de la evolución justamente del Estado-Nación en México ante la transición geopolítica que enfrenta, así como un análisis tanto de su conformación como las actividades políticas llevadas a cabo en virtud de su localización geográfica. Tengo algunas preguntas que nos parecen interesantes para ampliar la información presentada. ¿Qué le parece si iniciamos con ellas? Claro, con mucho gusto. Bueno, doctor David, de entrada, cuéntenos qué papel juega México en el proceso geopolítico, dada su proximidad con Estados Unidos. Bueno, esto siempre ha sido muy relevante. Quizá en los últimos años, por varias razones y mutaciones en el orden internacional, se ha vuelto aún más importante, pero el simple hecho de ser el vecino del país o de, digamos, en este caso del hegemón que ha sido, digamos, la potencia de mayor envergadura desde hace al menos unos 100 años, si consideramos la finalización de la Primera Guerra Mundial, en las últimas décadas esto se volvió más importante en la medida en que después del fin del mundo bipolar, del colapso del bloque socialista, Estados Unidos asumió este papel de ser la principal e incontestada potencia a nivel mundial. Esto se ha ido modificando con el paso de los años. Hubo, digamos, distintos momentos en los que inclusive había una cierta narrativa de que había ya esta transformación en marcha. Recordemos en la década de los 90, ¿no? Cuando se hablaba mucho de Japón, los tigres asiáticos, del sureste asiático y demás. Pero a partir del presente siglo, digamos, en relación con ciertos episodios como por supuesto el 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera 2008-2009, ahí sí ya que se empieza a perfilar esta gran mutación, ¿no? Esta transición geopolítica desde esto que ha sido, digamos, el eje de la geocultura de la época más reciente, que ha sido justamente Estados Unidos y de alguna manera Europa occidental, hacia un cambio en distintas escalas. Uno que tiene que ver con la importancia que han adquirido varios países fundamentalmente asiáticos o euroasiáticos, por supuesto algunos con gran importancia territorial demográfica como China, Rusia, la India, pero también ya, digamos, a partir justo de 2008, este papel que ha adquirido China en el escenario internacional. Entonces, esto, digamos, ha ido modificándose y entonces
México ya no solamente es importante por ser el vecino sociocomercial de Estados Unidos, sino también por una localización geográfica que tiene ese carácter absolutamente trascendental en términos geoestratégicos, que es esta posibilidad que permite de, por ejemplo, ser la interconexión entre los océanos Pacífico y Atlántico, pero al mismo tiempo ser el lugar, digamos, de tránsito de personas y mercancías en su paso hacia Estados Unidos, ¿no? En muchos casos, tráficos ilícitos, pensemos en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, que es el principal receptor de migrantes a nivel mundial, y también de múltiples mercados o mercancías, mejor dicho, ilícitas, por supuesto, todos los estimulantes ilegales, pero otras formas también de contrabando. Entonces, esto ha hecho que México se haya vuelto mucho más importante, y considerando este último proceso que pues nos ha tocado vivir a todas y a todos, que ha sido la pandemia o provocada por el SARS-CoV-2, el COVID o la COVID-19, también esto ha tenido una serie de implicaciones, repercusiones en el comportamiento tanto del mercado internacional como de la propia diplomacia, en el sentido de que se ha puesto en boga esto que también se aborda, por cierto, en el boletín, esta idea del nearshoring, ¿no? O sea, cómo a partir de la pandemia, con toda la interrupción de cadenas de suministro a nivel mundial, se ha, digamos, vuelto central este planteamiento de que, bueno, esas cadenas productivas deben estar mucho más cerca de los mercados a los cuales están destinados, y en ese sentido México se vuelve también mucho más relevante para Estados Unidos, pero también en otro sentido juega un papel importante también en términos regionales, con también lo que ha implicado en los últimos años cierta paralización o digamos cierto, ha sido rebasada la capacidad del Canal de Panamá en este tránsito de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico, no solo por la saturación de la cual ya se ha dado cuenta en múltiples estudios y análisis, sino también por algunos elementos derivados de la crisis climática en la que nos encontramos, con estos procesos de certificación que han hecho también más difícil el tránsito por el Canal de Panamá, ¿no? Entonces este es otro elemento que deberíamos de considerar. Y ya para señalar uno último que es también muy importante, muy reciente, pues todo lo que ha sido consecuencia de la guerra que están llevando a cabo en Europa, por un lado la OTAN y Ucrania versus Rusia, y de manera mucho más reciente todo esto que está ocurriendo también en el caso de la invasión del Estado de Israel a la Franja de Gaza, ¿no? Con todo esto que hemos estado viendo en Yemen y demás, ¿no? Entonces, por todas esas razones que abarcan distintas escalas, el papel de México se ha vuelto muy importante. Uh-huh. Sí, definitivamente todo esto nos da una idea más clara, ¿no? De qué es lo que ha ocurrido justamente en el proceso geopolítico. Ya dijimos, la proximidad ha modificado varias cuestiones, ha hecho que el papel de México sea quizá más importante que años atrás, aunque dada la cercanía, como bien ya comentaba, pues tenemos los tratados o los comercios, la cuestión de la migración, que pues también muchos años ha sido preocupante, porque cada vez esto se acelera, ¿no? Y también la visión que tienen del lado de Estados Unidos de los migrantes y todo, que ha sido muy complejo, pero que creo que de algún modo ha moldeado todo esto, ¿no? Y lo que hablábamos también de, bueno, ya más adelante veremos la cuestión de la delincuencia y demás, pero creo que ha moldeado el papel del Estado-Nación, y de la mano con esto también ha habido otras ideologías que lo han modificado, ¿no? Me gustaría que nos explicara cómo ha cambiado justamente el Estado-Nación en México en el marco de la ideología neoliberal. Bueno, en este caso México también y América Latina han sido, y esto bueno, hay distintos estudios incluso de la década de los 90 que ya lo planteaban, que América Latina fue en cierta medida el laboratorio del proyecto económico, político, social del neoliberalismo, iniciando justo el año pasado, se cumplieron 50 años del golpe
militar en Chile, a la Unidad Popular, pero también a partir de ciertas políticas, en el caso de México el Plan Brady, en el caso de Bolivia, digamos, el plan de shock económico impulsado también en la década de los 80. Y también algo que es importante señalar es que, bueno, para América Latina se llevó a cabo esto que se ha dado a conocer como el consenso de Washington, en el cual se daban una serie de recomendaciones, de recetas de cómo, en ese caso, pues afrontar distintos elementos como el propio proceso de cómo, no me gusta la expresión achicar o adelgazar el Estado, pero más bien sí refuncionalizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, México en distintas etapas ha sido, digamos, el objeto de este tipo de reformas, ¿no? Que, insisto, avanzaron de manera diferente en distintas partes de América Latina, y en México hubo distintas fases. Todavía en los últimos sexenios ha habido algunas reformas de carácter estructural. Recordamos mucho las que ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también, por ejemplo, esto que apuntaba hacia una modificación en las relaciones entre el capital y el trabajo, con este golpeteo a los sindicatos, ¿no? Que también en México ha sido progresivo, ¿no? En distintos sexenios se ha ido optando por uno u otro sindicato para modificar las condiciones laborales o directamente desmantelarlos, como fue el intento de Calderón con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿cuál ha sido la repercusión en términos, por ejemplo, de el compromiso social o digamos el Estado social? Efectivamente se avanzó en esta agenda que tenía que ver con las privatizaciones, con la flexibilización laboral, como ya estábamos mencionando, y en términos más generales con la apertura del territorio nacional y de sus bienes naturales al mercado. Los indicadores en relación a las concesiones mineras, por ejemplo, en México, pues señalan esa trayectoria. También lo que ocurrió con todo el sector de los energéticos, ¿no? También es otro elemento, pero ha tenido una repercusión que me parece también muy importante. No me gusta tampoco la expresión esta del abandono del Estado o el colapso del Estado, pero sí es verdad que al, digamos, abandonar ciertas áreas de intervención social, también esto fue de alguna manera aprovechado por algunos otros grupos, en este caso de la economía criminal, y lo que sí hemos atestiguado es una cierta fragmentación del Estado nacional en términos de el control territorial que han adquirido otros grupos, en especial estas estructuras de la economía criminal. Esto sí es un fenómeno mucho más reciente que podríamos ubicar, digamos, ya con mucha claridad a comienzos del siglo XXI, ¿no? Y que también está vinculado con el proceso de lo que podemos denominar, esto por supuesto está siempre a discusión, la globalización neoliberal, esta modificación en la territorialidad dominante, que ya no es justamente la de los estados nacionales, sino la de estas otros actores que, digamos, también atendiendo a cierta literatura de la geografía crítica, podemos reconocer como territoriales que avanzan más desde las redes, desde lo reticular, ¿no? Uh-huh. Y eso involucra tanto a, digamos, las grandes corporaciones como estas estructuras de la economía criminal. También se vincula con procesos como los de la migración, ¿no? Que también se ha vuelto sin duda uno de los problemas clave de nuestras sociedades. Y en ese sentido, lo que observamos es que esta fragmentación del Estado tiene que ver también con esos procesos de transnacionalización que, digamos, ocurren por distintas vías. En relación a ello, sí es claro que el Estado nacional ha dejado de ser no el referente más importante. Siempre que hablamos de estos temas hay quien dice, bueno, pero el Estado sigue ahí. Sí, el Estado sigue ahí. El Estado seguramente no va a acabarse, ni tampoco se formarán subestados o pequeños estados dentro de México, pero lo cierto es que ya no es la lógica dominante. Uh-huh. Ya la lógica dominante es esta de las redes, de otro tipo de actores que también están presentes en el país.
Ujú. Y en efecto, doctor, bueno, se ha un poco desdibujado, ¿no? Si le podemos llamar así, el papel y la importancia del Estado. Habrá que decir también que justamente estas políticas encaminadas, en particular a raíz de la desregulación en los 80 en México y América Latina, han dado origen a ello, ¿no? Que pues menor gasto, menor participación estatal, liberalización comercial que ha traído consigo pues también menor crecimiento, ¿no? Y aunado a ello todo lo que también nos comenta que habrá que sumar al análisis la cuestión migratoria, la cuestión de actividades ilícitas que surgen a raíz de ello también, ¿no? Respecto a eso me gustaría que nos ahondara en esto y saber qué impacto han tenido las actividades ilícitas en el contexto analizado y cómo esto ha impactado también en la posición geopolítica de México. Bueno, esto es algo crucial, insisto, es un proceso que lleva ya varias décadas inclusive y que fue avanzando por distintos ámbitos, ¿no? Por supuesto, tenemos en la memoria lo que implicó en primera instancia la aparición de un estimulante ilegal derivado de la hoja de coca que básicamente lo que hizo fue generar una disputa muy violenta por los territorios porque es una mercancía ilícita que produce muchísima ganancia, ¿no? Entonces, en todos los contextos en los que esta sustancia ilícita apareció, iniciando, o bueno, que se generalizó, empezando por supuesto, Colombia, pero después Brasil y después ya, digamos, toda la región, fue generando estos procesos muy importantes de violencia, ¿no? Y después, en estas políticas, digamos, que por un lado han sido esencialmente coercitivas, también se fueron modificando las rutas. Entonces también un poco se fue avanzando en distintas áreas de la región. Por supuesto, pensemos en, primero se abren las rutas del Caribe, donde se sustituye, digamos, la cannabis por este derivado de la hoja de coca, y después estas rutas se empiezan a ampliar y a diversificar, ¿no? Y entonces van recorriendo ya todo el territorio o todos los territorios de la región, ¿no? Primero quizá los más fáciles de transitar y demás, pero luego cualquier otro, aunque fuera difícil de llevar a cabo ese trasiego, se fue ocupando todo el territorio, ¿no? Entonces, en el caso de México, bueno, que en realidad, o sea, hablo de México, pero vienen todas esas rutas desde otros lugares, pues fueron colonizando el propio Caribe mexicano. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la península de Yucatán, que también es un mercado importante, pero que también implica la apertura hacia otras rutas. Y esta otra ruta que se ha vuelto muy dominante, que es la del Pacífico, ¿no? Muchos de los problemas de violencia que ahora vemos en México, que está, insisto, bastante generalizado, pero tienen que ver con esa disputa por el Pacífico, ¿no? Y en ese sentido, en ese proceso de diversificación, después tendríamos que considerar todo lo derivado de del lanzamiento de la llamada guerra contra el terrorismo, después de los ataques a las Torres Gemelas, y la adaptación de ese discurso, de esa narrativa de definición de enemigos internos, en el caso de América Latina, hacia estas estructuras de la economía criminal, pues este problema no hará sino agudizarse. O sea, lo que puede parecer una paradoja es que entre más se ha combatido o focalizado en un determinado aspecto a partir de esas medidas coercitivas, se ha ido ampliando la problemática, ¿no? Entonces, lo que hemos observado en el caso de México, pero que también ha pasado en otros países, es esa diversificación, ¿no? O sea, por mencionar 2 o 3 elementos, podríamos pensar cuando empiezan estos mismos grupos que se dedicaban a los tráficos ilícitos a tener este comportamiento monopólico, ¿no? Y empezar a absorber otras actividades, como en el caso de la migración ilegal, en el caso de la piratería, que quizá fue como una de las primeras cosas que empezaron a hacer, y después a partir de distintos episodios incorporar otros rubros, ¿no? Como podemos pensar el caso pues de las extorsiones, que acá en México se les conoce como derechos de piso, el tráfico también de personas, especialmente mujeres e infancias con fines de explotación sexual,
Hay incluso formas de trabajo esclavo y semiesclavo en México. Y también, bueno, esto que se ha incorporado con fuerza en las últimas décadas, que es, por ejemplo, esto que con mucha mayor claridad lo conocimos así en términos de la opinión pública en los últimos 6, 8 años, que fue esta sustracción de los hidrocarburos a la paraestatal del país, que coloquialmente conocemos como huachicol, que también ahora hay una versión llamada huachigas, y justamente hoy, esto seguramente seguirá teniendo mayor relevancia en los meses venideros, que inclusive acá en Ciudad de México ya hay un fenómeno de huachicol de agua potable. Es decir, están robándose agua potable para poblaciones que no tienen fácil acceso a este insumo que pues es, por supuesto, vital. Y entonces aquí lo que estamos observando es cómo se han ido ampliando todas esas rentas ilegales o formas de despojo, ¿no?, hacia la población por este tipo de grupos criminales, ¿no? Y otra cosa que me gustaría señalar en ese sentido, que ya lo estaba yo esbozando con el tema de la fragmentación territorial, es el grado de penetración que hay en términos de este control territorial en el país, ¿no? Hay, por supuesto, cifras muy diversas. Hay, digamos, en la escala del estado de Michoacán, que fue algo que yo trabajé para mi tesis de doctorado, estas cifras incluso oficiales, ¿no?, de que había un control por parte de uno de estos grupos en algún momento de el 70% del territorio de Michoacán. Claro, no quiere decir que tuvieran un control absoluto, pero tenían presencia. Y también hace relativamente poco tiempo hubo una filtración de estos cables que se denominaron Guacamaya Leaks, en los que, por supuesto, esta información habría que ampliarla, seguirla trabajando, corroborarla, de que la propia Secretaría de Defensa Nacional reconocía que había presencia de en distintas densidades en el 72% del territorio de México de este tipo de grupos, ¿no? Entonces, eso nos habla de este proceso de fragmentación del territorio del país, una cierta, o sea, podríamos pensar cuestionamiento de la soberanía estatal, pero también aquí ya hay un trabajo académico en ese sentido, y cito a Steputat y a Hansen, que hablan de soberanías de facto. O sea, ya no solamente es la soberanía formal de los estados nacionales, sino que hay estos grupos que ejercen una soberanía de facto en los hechos sobre estos territorios y estas poblaciones, lo cual nos conduce a otra cosa que por supuesto es de mucho interés y que creo que la gente que estamos trabajando estos temas tenemos que seguir profundizando, que es, por ejemplo, saber, bueno, cuál es el peso real de estas actividades en la economía regional y mexicana, ¿no? Entonces, hay datos oficiales, por ejemplo, de la DEA, que plantean que alrededor del mundo hay algo así como 45,000 integrantes de estos grupos delictivos mexicanos, los dos de mayor importancia, que son además los que están en el Pacífico, que tienen presencia en muchísimos países, pero que son como 45,000 efectivos. Y hace poco hubo un estudio que resultó muy polémico, que hablaba de que estas estructuras de la economía criminal son el quinto empleador en México, detrás de estas grandes corporaciones como Walmart o FEMSA, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos, por supuesto, darle seguimiento. Digo, a estas alturas del partido, yo creo que ya nadie en México considera que esto sea un problema menor o insignificante, sino que pues es algo que debería de ocuparnos en muchos sentidos, por supuesto, las políticas públicas, pero también en nuestros intereses investigativos. Definitivamente, doctor, es algo preocupante, ¿no? Alarmante, y que nos lleva a pensar en lo que hablamos de su artículo, ¿no? ¿Qué pasa con el papel del Estado, el Estado-Nación, y cómo esto yo creo que también ha tenido mucho que ver, ¿no? De entrada nos preguntamos quién nos protege ante todo esto, ¿no? Todas las cuestiones delincuenciales que podemos vivir día a día, en menor o mayor medida, y no encontramos esa protección, ¿no? Porque de algún modo decimos el papel se ha desdibujado. Y por el otro lado, lo que decíamos, ¿no? La cuestión de
cómo puede ser el quinto empleador del país. Creo que es algo que preocupa y que, como usted bien comenta, habrá que pensar que el Estado o el gobierno haga algo al respecto, se intente hacer algo más de lo que se está haciendo para involucrarse de mejor manera, ¿no? Y bueno, de la mano con todo esto, quisiera aprovechar la oportunidad antes de irnos para que nos contara un poco de su más reciente libro, su más reciente publicación, que es La vida entre cercos, militarización social en América Latina en el siglo XXI, que creo que, bueno, podría ayudar mucho a profundizar a los que están interesados en este tema y que también creo que va muy de la mano con lo que hemos estado hablando, ¿no? Aquí, porque, bueno, habla de los problemas de orden público interno identificados con seguridad pública justamente ciudadana desde la óptica de las formas de guerra contemporáneas y desde la perspectiva de la militarización de la sociedad. Además, bueno, veo que también realiza una comparación entre Río de Janeiro y la zona centro del sur de Michoacán aquí en México, que justo lo comentó ahorita en la charla. Bueno, me gustaría que nos contara un poco sobre qué más pueden encontrar los interesados en adquirir su libro. Muchas gracias, doctora. Bueno, esta fue originalmente mi tesis de doctorado, después resultó ganadora del Premio Internacional Leopoldo Sea a la mejor tesis Suramérica Latina o el Caribe de doctorado. Y en efecto, bueno, se abordan varias cuestiones, por supuesto hay una apuesta teórica importante porque es un tema que llevo trabajando más o menos 15 o 16 años. Pero también en este caso me dediqué a estudiar o tratar de trabajar esas dos escalas, ¿no? Por un lado, el caso de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, que permitió, digamos, pensar en un contexto urbano, cómo se da este copamiento de la ciudad por distintos actores armados, y aquí es donde introduzco lo de la militarización social. Yo lo que he estado apuntalando como propuesta de análisis es no pensar solo la militarización como aquella que proviene de las Fuerzas Armadas o de las policías militarizadas, sino también la que corre por cuenta de estos actores armados no estatales, o como yo prefiero llamarles, formas de violencia armada organizada, ¿no? Pensemos, por supuesto, en toda América Latina, pues tenemos estas figuras como los brazos armados de las estructuras de la economía criminal, tenemos las milicias, como en el caso de Brasil, distintas combos o pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica, ahí mismo en Colombia tenemos esto que se las han llamado de distintas formas, pero se les llaman bandas criminales emergentes, y este fenómeno que también ha tenido cierta relevancia en el presente de nuestra región, que son distintas formas de paramilitarismo, en algunos casos contrainsurgente. Entonces, lo que yo estoy ahí un poco intentando plantear es que esta militarización que estamos viviendo proviene de todos esos actores, ¿no? Los estatales y los no estatales, ¿no? Y en el caso de Río, pues permite ver cómo esa ciudad, que tiene, por supuesto, puertos hacia el Océano Atlántico, permiten, digamos, conectar con ciertas rutas que pueden ir hacia Europa o hacia África, y eso en sí mismo ya produce muchísima violencia en esa ciudad, pero además es una ciudad muy turística, una ciudad que quizá pues es uno de los emblemas de la playa y del sol y de la vida nocturna, y que al mismo tiempo es un mercado muy importante de este tipo de estimulantes ilegales. Bueno, entonces ahí se va relatando un poco todo este recorrido de la ciudad, y lo que nos permitió el caso de la región centro-sur de Michoacán es otra escala, una escala que incluye áreas urbanas, pero también rurales. En este caso son al menos tres regiones: la meseta purépecha, la tierra caliente y la costa nahua, ¿no? Y en toda esa franja o ese flujo, digamos, vemos este proceso en el que se empieza a digamos, a comerciar no solamente con los estimulantes ilegales, pueden ser, por supuesto, los derivados de la dormidera o la cannabis, pero también ya otros elementos como el tráfico ilícito de biodiversidad, de maderas preciosas. También hay, en el caso de México, pues hay un proceso de minería ilegal, ¿no? Que también esto, incluso hay información de que cuánto se ha despachado desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia
Asia, vamos a dejarlo en esos términos porque también esto siempre ha implicado un problema ahí diplomático con China, ¿no? Que siempre dicen que en realidad no es algo necesariamente orquestado desde ese país, pero al mismo tiempo desde Asia, para igual dejarlo en esos términos, ha arribado muchos de los precursores químicos que han permitido la producción de esto que conocemos como estimulantes ilegales sintéticos, ¿no? Que son además ahora muy importantes en el mercado. Vemos toda la crisis que hay con uno de estas estimulantes ilegales sintéticos en Estados Unidos, y también pues otro tipo de estimulantes de este tipo, ¿no? Entonces eso también nos permitió ver otra escala, porque aquí ya vemos con claridad ese proceso más transnacional, incluso transcontinental, de cómo se articulan estas actividades ilícitas, ¿no? Entonces esto también me ha parecido importante, y después en otros momentos del texto pues me dedico a justamente caracterizar estos actores armados, cómo funcionan, y bueno, también decir que por suerte tuve la posibilidad de hacer trabajo de campo en Río de Janeiro. En el caso de Michoacán, también por las condiciones imperantes y por cuestiones laborales mías no pude estar tanto, pero o sea, sí hay ahí también un trabajo pues fino desde mi punto de vista para el análisis, y esto también es importante. Y quisiera nada más terminar con dos elementos. El primero es que esto también intenta hacer un abordaje panorámico, prospectivo, desgraciadamente, porque creo que esto no hará sino agudizarse, porque no vemos como en el horizonte nada que nos diga que esto va a parar, como ya decíamos ahora con lo del agua, ¿no? Imagínense que ya hay huachicoleo de agua potable. Entonces, ahí algo que es preocupante, que toco en el artículo con el que colaboré con ustedes, es esta apertura del territorio. Estas rutas se pueden ir ampliando, por ejemplo, en el caso de México, en la medida en que estos actores armados criminales hagan uso de la infraestructura que está siendo construida, desarrollada, porque de hecho esto ya ocurrió justamente en Lázaro Cárdenas, ha ocurrido con estos con esta vía de acceso que hay desde Lázaro Cárdenas hacia Laredo, que abre toda la ruta hacia el este, la costa este de Estados Unidos, todas esas carreteras multimodales y demás, con esto que también está siendo muy importante también en la actualidad del país, que es el corredor interoceánico, ¿no? Justo por todo lo que decíamos al inicio del nearshoring y demás. Yo creo que sería muy preocupante que efectivamente lograran hacer uso de este corredor. ¿Y por qué lo menciono? Esto sí creo que no está en el artículo. Hay datos digamos, de la dependencia de la ONU que se dedica a todo el tema de las drogas y el crimen, de que el 90% del comercio mundial transita por containers en el océano. Pero de ese 90%, solamente el 2% se puede revisar, justamente por la urgencia de que circulen las mercancías. Entonces, si eso implica para México el corredor y su articulación con el llamado Tren Maya, digamos, como un incremento en todos esos flujos, pues, y estas estructuras logran aprovecharlo, pues claro que esta problemática se va a incrementar en el país. Y ya para finalizar, mencionar que, digamos, el título de La vida entre cercos, justamente a lo que remite es a que yo percibo que hay un asedio sobre la población, ¿no? Es decir, la población de nuestros países, no solamente de México, sino casi de toda América Latina, pero sobre todo el Triángulo Norte, Brasil, Colombia y México, está, digamos, permanentemente en convivencia con distintos actores armados, tanto los del Estado como los no estatales, y sobre todo estos grupos que justamente están en persecución o tienen como objetivo expoliar a la población con estas rentas ilegales, derechos de piso, todo esto que mencionábamos, están justamente como estableciendo un cerco sobre la población. Y la vida se ha vuelto, en muchos casos, esa convivencia permanente, y en muchos casos, bueno, también se ha vuelto algo invivible, ¿no? Por los testimonios de mucha gente y también por
reportes periodísticos, testimonios y demás, ¿no? Bueno, pues doctor David, definitivamente un texto muy interesante que resulta enriquecedor respecto a todos los aspectos que se revisan, ¿no? Me parece muy importante. Le agradezco por compartirnos un poco del texto y les recuerdo, bueno, que pueden encontrarlo aquí en la librería del IEC. En la pantalla están apareciendo los números y el correo de la librería para darles más información. Los invitamos a que lo adquieran. Y bueno, doctor David, le agradezco que nos haya acompañado en este episodio, que nos haya puesto sobre la mesa este tema tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora, por la invitación y es un placer colaborar con el Boletín de Coyuntura. Muchas gracias. Y bueno, yo también les recuerdo que el artículo del que hablamos el día de hoy pueden encontrarlo en la página del Boletín de Coyuntura Económica. Aquí en la descripción les dejamos el link de la descarga gratuita. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica IEC, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción les dejamos los enlaces. Será un gusto leerlos en los comentarios. Yo soy Eufemia Basilio, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. En las redes sociales, Ailet Velasco, Alicia Bautista, Socorro Arredondo, Alfonso Casillas, Javier Acevedo, Mónica Morales, Jessica Segura. Diseño gráfico, Geomara Castillo. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.